Pues muy buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Universitaria CIEO y CIEO, les habla Marcela Malagón, vicerrectora del medio universitario, coordinadora de educación continua y permanente. Es un gusto compartir con ustedes todo lo que ofrece nuestra universidad como institución de educación superior, tanto para el crecimiento personal como para el crecimiento profesional. Hoy tenemos como tema Salvando sonrisas, el rol clave de la endodoncia en la salud bucal. Y tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos Sandoval, que es nuestro director del programa de endodoncia. Entonces, doctor, mucho gusto. ¿Cómo está? Hola Voy a Marce, hacer su presentación. Es un gusto directora tenerte aquí. Marcela. Sí, Eh, bueno, primero les voy a contar, el doctor Juan Carlos Sandoval es odontólogo endodoncista de la Universidad del Bosque, tiene una maestría en docencia de la educación superior de la Universidad del Bosque, ha hecho su carrera docente en los posgrados de endodoncia en la Fundación Universitaria CIEO y CIEO, en la Universidad del Bosque, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Fundación Universitaria San Martín. Es miembro activo de la Asociación Colombiana de Endodoncia, de la Asociación de Endodoncia de Bogotá, de la Asociación Latinoamericana, docente de cirugía endodóntica de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, endodoncista en su práctica privada desde el año 2002. En implantología oral, hizo un fellowship en International Oral Implantology, es conferencista líder de opinión de Coltene, Latinoamérica. Bueno, bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente hoy con la nueva apertura del programa de endodoncia? pues mi doctora Marcela, primero que todo saludar a los que están presentes en esta reunión, darle las gracias por la dedicación de este tiempo para escuchar esta presentación y la idea básicamente es retomar un poquito lo que es la endodoncia y su importancia a nivel de la profesión odontológica. Y como tú bien decías, nos estamos renovando en el CIEO con nuestro programa de posgrado en endodoncia. Entonces estamos muy felices, estamos muy contentos, tanto el staff docente como muchos de los exalumnos que se han comunicado conmigo felicitándonos por esa renovación y con muchas ganas, doctora Marcela, de empezar nuevamente y pues hacerles saber a esos prospectos estudiantes de endodoncia que pueden venir con todas las ganas del mundo, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y lógicamente dedicarles a ellos lo mejor de nosotros como docentes para que se especialicen y para que se capaciten como endodoncistas y continúen lógicamente ese legado de Uniceo, en donde prima lógicamente ese profesionalismo y esa dedicación que caracteriza tanto a los egresados de Uniceo. Así es, doctor, así es. Nos estamos renovando y con toda la tecnología y con un grupo de profesionales excepcionales, líderes de opinión. Claro que Como prueba sí. de ello, esta Sí. noche aquí el doctor Juan Carlos Sandoval. Muchas gracias, doctora Marcela. Bueno, entonces como ya lo escucharon y agradeciendo la presencia de todos ustedes, pues aquí estamos para dar una presentación teniendo en cuenta que nuestro programa de posgrado va a retomar nuevos aires, ¿cierto? En donde pues hay muchas de las cosas que se han, digamos, actualizado y se han mejorado. Lógicamente todo en pro de la calidad de la educación superior como siempre ha ofrecido Uniceo. Y pues vamos a tener un temita hoy de cómo la endodoncia, digámoslo así, ha ayudado en la salud general y en la salud oral para toda la población mundial. La endodoncia, pues lógicamente ha estado en un plano siempre, digámoslo así, como de los procedimientos básicos en odontología, pero que como todos sabemos son muy claves para sacar adelante muchos procesos protésicos, periodontales y mejorar la calidad de la salud oral de todos los pacientes que acuden a nuestros servicios.
Entonces, el título de esta presentación, espérate a ver cómo hago acá. Perdón. Listo, ahora sí. Entonces, el título, como lo ven en pantalla, Salvando Sonrisas, el rol de la endodoncia en la salud oral. Esta es una presentación, digámoslo así, de modo informativo para diferentes especialidades y para odontólogos generales que buscan el entendimiento de la endodoncia y su contexto dentro de la profesión odontológica, de cómo se está llevando a cabo en forma actualizada y qué ha pasado durante el transcurso desde que se empezó a hacer endodoncia a nivel mundial. Entonces, como a modo de introducción, tenemos que se habla que el doctor James Goodman es un catedrático norteamericano, profesor de cirugía y también es historiador. Se habla que él es la persona que más sabe de la historia de la endodoncia en el mundo, porque él ha investigado, tiene como hobby toda la parte histórica de las ciencias de la salud, entre ellas su especialidad que es la endodoncia, y aquí lo vemos recibiendo un homenaje, ¿cierto? Del Real Colegio de Cirujanos, en el cual pues es una persona que es reconocida a nivel mundial en el ámbito endodóntico y pues él escribió dentro de un libro que se llama Endodontics o se titula Endodontics, está hablando de la historia de la endodoncia y de ahí me baso un poquito en esta introducción de lo que es la endodoncia y su papel o su rol que juega en la salud oral. Nosotros tuvimos la fortuna de conocerlo, yo lo conocí en el año 2003, él vino a Colombia, en Medellín, a un congreso, unas presentaciones impresionantes de lo que es la cirugía endodóntica y interactuamos antecitos de pandemia con él aquí en Bogotá, eh, el cual, eh, el cual pudimos compartir con él, una persona muy querida, muy abierta a todos las personas que se le quieren acercar y nada, mucho que aprender de él, de sus libros, de sus artículos y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que él investigó dentro de lo que es la historia de la endodoncia. Literalmente, en este primer texto, eh, se habla que la causa del dolor de muelas, hablo literalmente porque así es como se transcribe del libro original, ¿cierto? Se habla de la teoría del gusano de los dientes, ¿cierto? Históricamente podemos hablar que la endodoncia viene desde la época del helenismo, ¿sí? La época griega en la cual era una potencia mundial, pues a nivel de Europa, lógicamente, ¿cierto? Y se han descubierto elementos a nivel dental introductorios en el espacio endodóntico, como eran alambres de bronce, ya se hacían cosas como por aliviar el dolor en esa época. Y esa época marca el inicio del helenismo con la finalización del mismo, cuando empieza ya el Imperio Romano a dominar Europa. Entonces, esta es una fotografía de un libro que es muy conocido, ¿cierto? A nivel de la historia de la odontología, en el cual lo llaman, el título de la imagen es El gusano dental, ¿cierto? El demonio, como un demonio del infierno. Entonces, así es como describían inicialmente cómo era el dolor, así se lo imaginaban como un infierno, como un purgatorio, el cual generaba tanta discapacidad en los pacientes que, pues, lógicamente, el que ha tenido un dolor dental sabe más o menos que sí se puede describir de esta manera. Y se describe el gusano del cual se creía que generaba y se metía entre los dientes y generaba este tipo de dolores. Entonces, desde esa época, pues lógicamente se buscó aliviar esas molestias, esos dolores generados por el dolor pulpar, el cual no se sabía de su existencia, y pues se hicieron muchos métodos para alivio del dolor, dentro de ellos, lógicamente, históricamente,
La exodoncia era una de las cosas que remediaban este tipo de dolores. Hace 150 años, un poquito más de 150 años, se viene celebrando el origen de la endodoncia, en el cual ya una parte de la historia un poquito más cercana, hacia 1838, el estadounidense Edwin Maynard creó el primer instrumento diseñado específicamente para endodoncia. Él cogió un instrumento de un resorte de reloj y empezó a diseñar instrumentos para poder lograr introducirlos en los conductos. A pesar de que ya habían estudios de los dientes como tal, lógicamente dientes extraídos, analizaban los dientes internamente y se daban cuenta que había algo dentro de los dientes que había que remover, y él fue el primero en crear ese tipo de instrumentos para poderlos introducir ya sobre sus pacientes. En 1847, otro avance dentro de la endodoncia, o lo que se podría llamar endodoncia, en esa época no se conocía de esa forma, se introdujo un material a la odontología que era la gutapercha. Y en 1867 la primera persona que lo empezó a utilizar como material de relleno a nivel de conductos fue el doctor Bowman. ¿Sí? Esto es tomado de la Endodontic History, ¿cierto? Que nos indica cómo ya desde esas épocas se empezaban a tener como los primeros pinitos de la endodoncia y de cómo aliviar el dolor en los pacientes que acudían al servicio de un dentista. Mucho más adelante, en el año 1928, el doctor Harry Johnston fue el primer endodoncista, digámoslo de esa forma, porque fue el que acuñó la palabra endodoncia a el tratamiento radicular que se hacía en esa época. Entonces él tomó lógicamente, tomó el prefijo y el sufijo para la palabra endodoncia, donde endo significa dentro y odonto pues significa diente. De ahí se empezó a trabajar ya el término como tal de endodoncia y no tratamiento radicular. En el año 1943 se creó una asociación que se le denominó la Asociación de la Terapia Americana de la Terapia Radicular. Y en 1944 decidieron cambiarle el nombre a la Asociación Americana de Endodoncistas, por el mismo término que el doctor Johnston había agregado a su consulta particular, y como les decía fue el primer odontólogo dedicado exclusivamente a la terapia endodóntica, y pues a él se le da se le da ese honor de ser como el primer endodoncista en la historia moderna de nuestra profesión. Posteriormente, en el año 46, se publica el primer journal de endodoncia que se tituló el Journal de Endodontia, ¿cierto? En el año 1946, y la Asociación Estadounidense de Endodoncistas se constituyó ya legalmente en el año 1955 con 568 miembros. ¿Esto qué significa? Que ya en Estados Unidos había un gran número de odontólogos que estaban interesados en pertenecer a esta asociación y practicar, lógicamente, la endodoncia. Ya en el año 1964 se empezaron a hacer meeting, en este caso se nombra el de Alabama, muy importante porque ahí se establece, digamos que los fundamentos de la biología de la endodoncia, estableciendo a la biología pulpar como una ciencia. Esto muy poquitas personas saben, que esta asignatura que hace parte de los fundamentos de la endodoncia ya es catalogada una ciencia desde hace muchos años. Y hay gente dedicada, científicos como tal, dedicados al estudio de la pulpa dental y los tejidos asociados a ella. En el año 1967, la Asociación Americana, Asociación Dental Americana aprobó a la endodoncia como una especialidad, es decir, que ya se constituyó una necesidad, la especialización, por, lógicamente, la necesidad de tener gente experta en el tratamiento de endodoncia. Y la primera edición del Journal of Endodontics, el cual su primer editor fue el doctor Ward Gregory, se publicó en el año 1975, y desde entonces vienen publicándose de forma frecuente, sin parar, esta revista, que es un referente para todos los endodoncistas a nivel mundial. Y después de esta, pues vienen muchas otras revistas indexadas que permiten que nuestra profesión y nuestra especialidad sea
lógicamente de un carácter científico y con evidencia. ¿Cómo definimos la endodoncia? La endodoncia normalmente la definimos como una rama, una especialidad de la odontología que permite el estudio de la morfología, ¿cierto? De la fisiología y de la patología del tejido pulpar y de los tejidos que están cercanos a ella o tienen comunicación directa con ella, es decir, los tejidos perirradiculares. Anteriormente utilizamos el término de periapical, pero sabemos que por anatomía la zona periapical es únicamente la que tiene relación directa con el orificio principal de un conducto, pero sabemos hoy en día que también hay muchos orificios provenientes de conductos laterales o accesorios que pueden generar lesiones a diferentes niveles de la superficie radicular, lógicamente produciendo lesiones perirradiculares. Entonces es un término también que se ha implementado en endodoncia para denotar la posición de estas lesiones que puedan generarse a partir de una patología que se origina de la pulpa dental. Entonces, el estudio y la práctica de la endodoncia evoca primero el estudio de la biología de ese tejido para poder entender la patología. Entonces, de aquí provienen dos elementos muy importantes en la concepción de la endodoncia y tiene que ver con unos procesos conceptuales, los cuales tienen que ver que si hay un entendimiento de la biología pulpar, por consiguiente va a haber un entendimiento mucho más lógico y consecuente de la patología de origen endodóntica. Otra parte importante es la interpretación de hallazgos clínicos y radiográficos. En este paso, lo que nos cuenta un paciente, normalmente lo podemos ir deduciendo con esa información que nos está dando. Entonces, la interpretación de lo que vemos con lo que nos dice, podemos estar empezando a generar, lógicamente, un diagnóstico más preciso de lo que le pasa al paciente. Dentro de los procesos conceptuales también tenemos la experiencia y la intuición del operador, en este caso del endodoncista, que va a permitir lógicamente generar un diagnóstico correcto, ¿cierto? Un diagnóstico diferencial y con respecto a su experiencia, conocimiento e intuición puede determinar precisamente ese diagnóstico para conllevar a un tratamiento exitoso. Tener claro que exámenes complementarios se requieren para cada caso, ¿cierto? Normalmente el endodoncista en formación o formado sabe qué exámenes complementarios se requieren para hacer ese diagnóstico preciso y poder darle interpretación. Desafortunadamente pueden solicitarse muchos exámenes complementarios que esa información se puede perder porque la persona que está leyéndolos o los está tratando de interpretar no los entiende o no tiene familiarización con ellos. Es importante para el paciente, pues lógicamente, solicitar solamente los exámenes realmente necesarios. Y otra parte importante dentro de los conceptos es determinar el pronóstico. Eso también viene de la mano con la experiencia y la intuición, porque el pronóstico normalmente es un tema bastante extenso en endodoncia, el cual ya alguna vez tuvimos una presentación también por este medio, el cual pues lógicamente revierte muchos tópicos teóricos y prácticos que conllevan a que ese pronóstico pueda ser determinado antes, durante y después del tratamiento endodóntico, teniendo en cuenta todo el contexto clínico del caso del paciente. Y el otro elemento son los elementos técnicos y tecnológicos. Hoy en día la endodoncia pues se sigue haciendo como se hacía en sus inicios, teniendo en cuenta que los fundamentos de la práctica clínica de la endodoncia siguen siendo los mismos en este momento, con algunas variaciones, lógicamente, con unos equipos totalmente diferentes a lo que se hacía hace muchos años y digámoslo así que la especialidad de endodoncia es una de las especialidades que viene tratando de una forma muy amplia la tecnología, ¿cierto? Nos estamos apoyando como muchas de las especialidades en odontología, pero especialmente la que más ha avanzado en tecnología en los últimos años ha sido la endodoncia.
Entonces, métodos de diagnóstico clínico, ¿cierto? Donde lógicamente la experticia, como ya lo hemos mencionado, teniendo en cuenta los hallazgos y los signos clínicos, podemos llevar a un diagnóstico preciso, junto con la implementación de imágenes digitales, que hoy en día tenemos la facilidad de poder realmente hacer estandarización de tomas de imágenes radiográficas mediante un equipo y un software que digitaliza las imágenes y siempre nos van a dar imágenes similares y tenemos también una estandarización para la toma de estas imágenes. El apoyo de tecnologías digitales avanzadas hoy en día también son una gran ayuda para el clínico porque gracias a ellas estamos siendo más precisos en casos de alta complejidad. Eh, en este momento se están realizando muchos procedimientos bajo esas tecnologías que permiten darle al paciente unos resultados óptimos, mucho más seguros, menos invasivos y con mejor predecibilidad en el resultado de estos tratamientos, los cuales se están implementando tanto en cirugía como en procedimientos no quirúrgicos endodónticos, que se manifiesta, por ejemplo, en la endodoncia guiada y asistida. La endodoncia guiada actualmente, tanto para endodoncia convencional como para endodoncia quirúrgica, se pueden hacer de dos maneras, como lo vamos a ver más adelante, dentro de la actualización y tecnología que estamos teniendo en cuenta hoy en día los endodoncistas. Sistemas de irrigación, como les dije, la triada endodóntica sigue siendo la misma desde sus inicios, pero aquí ya se hace de otra forma. Los sistemas de irrigación, aparte de los agentes químicos que tenemos a disponibilidad, también tenemos tecnologías y técnicas que nos permiten optimizar el uso de estos irrigantes para lograr mejor proceso de desinfección y mejor pronóstico en el resultado final de nuestras endodoncias. Los sistemas de preparación y conformación, ya sabemos que hoy en día la tecnología también resalta de modo muy importante y yo creo que se ha avanzado en los últimos 10 años, se ha avanzado más que en los últimos 50 años en la endodoncia porque hoy en día la metalurgia ha sido uno de los campos de estudio y de investigación más amplios a nivel médico y odontológico. Y eso ha permitido la elaboración de sistemas de preparación, en este caso de limas, que tienen unas propiedades impresionantes para lograr la conformación y preparación de los conductos de la mejor manera y de la forma más segura. Sistemas de obturación, hoy en día contamos con muchos sistemas de sellamiento endodóntico, en el cual nuestro material de relleno por excelencia sigue siendo la gutapercha, a pesar de que fue descubierta en 1800, como lo vimos hace un rato. La magnificación sigue siendo la mano derecha para el microcirujano y microoperador endodóntico. Sabemos que el microscopio y la magnificación por lupas son, digámoslo así, una necesidad prioritaria para el endodoncista. Estamos trabajando en espacios micro que con la visión directa normal es muy difícil llegar a lograr éxito en el tratamiento y eso pues lógicamente depende de cada caso. Instrumental microquirúrgico, así como se da la magnificación, también debemos tener instrumental, digamos, especial para manejar esa magnificación, no puede ser la normal. Y pues los espacios que manejamos en endodoncia son demasiado pequeños, minúsculos, que para eso se requiere este tipo de instrumental. La tecnología láser hoy en día, y gracias a Dios, nuestros líderes de opinión, nuestros docentes en Unicio, son, digámoslo así, los pioneros a nivel de facultades para manejo de estas tecnologías láser, tanto en endodoncia como en rehabilitación y ortodoncia. Tenemos unos docentes espectaculares para este tipo de tecnologías y pues de ellos hemos aprendido bastante, tanto que estamos haciendo procedimientos bajo microscopía y apoyándonos en tecnología láser para desinfección de conductos en este caso y también para procedimientos quirúrgicos o postoperatorios y manejo del dolor con otras técnicas que más adelante voy a mostrar. La terapia celular aplicada a la endodoncia regenerativa. La endodoncia como la conocemos
bajo sus principios de irrigación, preparación y sellamiento, está cambiando de manera, digamos, lenta, pero se va avanzando cada vez más en esta terapia celular a nivel endodóntico. Hacemos terapias pulpares vitales, ¿cierto? Y también hacemos regeneraciones tisulares a partir del tratamiento endodóntico convencional a nivel óseo, como también hacemos regeneraciones pulpares, ¿cierto? En este caso, pues hay una, digamos, una terminología más especial para no hablar de regeneración como tal, sino tal vez para devolver unas propiedades biológicas a un tejido para que tenga un comportamiento similar al de la pulpa, como es la revascularización. Y en el libro de Seltzer, ¿cierto? Hay una frase bastante, un poquito graciosa. Dice, a big issue over a small tissue. Un gran problema en un pequeño tejido. Entonces, esa es una gran verdad y es que yo tengo que decirlo con mucho respeto para otras especialidades y para mis colegas, y es que la endodoncia es, digámoslo así, una de las especialidades de mayor complejidad que hay. Una endodoncia no es fácil. El que diga que la endodoncia es fácil es porque no la hace. Y los que vivimos la endodoncia diariamente sabemos a qué nos afrontamos, todas esas complejidades que tenemos en espacios y, digámoslo, anatomías de alta complejidad, pues lógicamente el que no conoce, pues no lo sabrá hacer, o si lo hace sin saber si lo logró o no lo logró hacer bien. Pasamos a lo del pronóstico, que era lo que estábamos hablando. Normalmente a nosotros nos llegan casos de endodoncia, para endodoncia y tenemos un pronóstico inicial, preoperatorio. Y ese preoperatorio va de la mano con un diagnóstico inicial. Sabemos que un tratamiento endodóntico convencional, cuando hay tejido pulpar vital o no contaminado, tiene mejor pronóstico que un tejido contaminado, es decir, una pulpa necrótica o un ligamento periodontal afectado con una lesión perirradicular. En este caso, la cronicidad de una lesión asociada a un origen endodóntico, pues el pronóstico va a ir disminuyendo. A nivel intraoperatorio también se habla de un pronóstico intraoperatorio porque va a depender de lo que logremos en nuestros tratamientos. Si logramos hacer a una adecuada permeabilización de los conductos, si logramos una buena desinfección, una buena conformación y un buen sellamiento, va a tener un pronóstico muy predecible y va a ser un pronóstico muy bueno. Pero como les dije anteriormente, los espacios endodónticos revierten unos grados de complejidad altísimos, en los cuales a veces, digámoslo así, una calcificación pulpar, un instrumento generado por un instrumento que se haya fracturado y retomemos un tratamiento de estos, pues son obstáculos que se presentan en ese trayecto endodóntico que a veces no nos va a permitir lograr una desinfección adecuada y por consiguiente un resultado muy negativo ante un tratamiento que se trató de realizar de la mejor manera, pero no se logra optimizar. Entonces, hay circunstancias intraoperatorias que también hacen que el pronóstico varíe. Y posoperatorio es el elemento, digamos, más importante de la endodoncia, ¿cierto? Cuando se logra una buena endodoncia, pues lo que se busca finalmente es que esa endodoncia sea adecuadamente aislada del medio oral. Y eso se logra solamente con una restauración muy bien hecha, bien diseñada, bien lograda, de tal forma que proteja el tratamiento endodóntico realizado y segundo, proteja la estructura dental, generando cada vez mejor un mejor pronóstico, perdón. Entonces, digámoslo así, que estos tres momentos dentro del proceso endodóntico es bueno tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que de principio a fin no podemos dar un pronóstico totalmente favorable. Ahora, si las condiciones de un posible tratamiento endodóntico son ideales, es decir, que hay unas condiciones en el cual un diente no ha sido tocado endodónticamente, la estructura del diente es muy buena y tenemos unas condiciones anatómicas adecuadas, el pronóstico siempre va a ser bueno. En endodoncia siempre tenemos pronósticos buenos. Simplemente que en este proceso pueden variar cosas que
generan otro tipo de pronósticos, generando, digamos, una incertidumbre final de ese pronóstico. ¿Por qué se habla del rol de la endodoncia en la salud oral? Pues imagínense que lo más importante de un tratamiento endodóntico es que eh, actualmente estamos hablando de la odontología mínimamente invasiva. Y eso lo venimos practicando desde hace muchos años en endodoncia, desde que prácticamente se creó la necesidad de tratar internamente los dientes para preservarlos, somos mínimamente invasivos. Entonces, este es un tratamiento que conlleva para que los pacientes puedan preservar sus dientes naturales y también revierte una importancia en la salud general y oral de los pacientes, ¿cierto? Entonces, salvar un diente yo le digo a los pacientes, salvar una gema, salvar una joya y hay que apreciarlo. Y nosotros como profesionales de la salud oral también debemos tener en cuenta eso, el deseo del paciente, nuestro acompañamiento y nuestra guía para que salven sus dientes y poder darle una resolución a sus casos, generándole bienestar siempre a nuestros pacientes. Entonces, este es un tratamiento altamente predecible bajo las condiciones normales que habíamos hablado anteriormente y va a permitir preservar el diente natural. ¿Cómo puede mejorar la salud general la endodoncia? Imagínense que hoy en día yo haciendo una revisión bibliográfica de lo que tiene que ver con la microbiota oral y el microbioma, ¿cierto? Se está hablando mucho a nivel médico de la medicina periodontal. Y oh sorpresa, que encontrando precisamente esa literatura en la medicina periodontal, me encontré que también está el concepto de medicina endodóntica. Y resulta, y tiene que ver mucho con el tipo de microorganismos que normalmente invaden esos espacios, el espacio periodontal y el espacio endodóntico. Y todos sabemos que desde hace muchos años se venía manejando una teoría que es la teoría de la infección focal, la cual pues perdió mucha credibilidad hace mucho tiempo, pero digámoslo así que los conceptos que se tienen de esta teoría todavía siguen presentes y sí se ha investigado sobre el tema. En este caso, una salud general buena puede ser manifestada en boca. Una enfermedad sistémica puede ser manifestada en boca y viceversa. La enfermedad oral también puede afectar la salud general de nuestros pacientes. Y en endodoncia, pues lógicamente tenemos la obligación de poder diagnosticar y tratar a tiempo a nuestros pacientes, y más nuestros pacientes que tienen un compromiso sistémico y que pueden lógicamente mejorar su calidad de vida siempre y cuando tengan una salud oral adecuada que conlleve también a una mejora gradual de su salud general. Entonces, el doctor Miller fue el primero que habló sobre este tema. Miren, eso fue en el año 1891 y hay no un tratado, es un librito muy pequeño, ¿cierto? En el cual se habla de las teorías de las infecciones orales focales. Fue la primera persona que empezó a denotar, digamos, el deterioro en la salud general de algunos pacientes que tenían afecciones infecciosas en boca. Entonces, normalmente se habla de medicina periodontal desde hace más de 15, 20 años, creo yo, precisamente porque sí es lo que más se ha investigado y cómo esa enfermedad periodontal puede afectar a nivel sistémico por medio de una contaminación sérica a otros tejidos u a otros órganos. Y sí se ha demostrado que bacterias de cavidad oral o del microbioma oral, ¿cierto? Cuando se generan lo que llaman disbiosis, que es una alteración de esa microflora normal a una microflora patógena, pueden generar, lógicamente, desde infecciones hasta patologías graves que comprometen la vida del paciente, como es el cáncer. Entonces, más adelante, otro doctor, el doctor Billings, también habló de infecciones crónicas focales, ¿cierto? Que puedan generar artritis, puedan generar nefritis, endocarditis y otras enfermedades. Y todos sabemos que sí está asociado muchas de esas bacterias orales
a enfermedades en otras partes del cuerpo. Y lógicamente aquí viene una época bastante sombría para la odontología porque al tener estas teorías se empezó a hacer unas terapias bastante agresivas, radicales, en las cuales muchos médicos y odontólogos trataban las enfermedades sistémicas a punta de extracción dental. Y esta teoría de la infección focal se fue cayendo porque se dieron cuenta también con los años que muchos pacientes que tenían enfermedades sistémicas o enfermedades de inflamación crónica no tenían asociadas a enfermedades orales. Entonces empezaron a reevaluar y esta teoría fue cayendo poco a poco hasta que lógicamente se fue reevaluando. Este es un artículo, una revisión en la cual están viendo también la importancia de lo que puede suceder de un paciente sistémicamente comprometido a los resultados de los tratamientos endodónticos o a los resultados en general de cualquier tratamiento endodóntico y periodontal. Y en este caso, pues estamos hablando de los resultados endodónticos. Se habla que una enfermedad sistémica, de entre las más populares que sabemos, la diabetes, ¿cierto? Va a alterar el sistema inmune, generando una inmunosupresión. Por consiguiente, un tratamiento endodóntico que puede ser bien llevado, a veces no resulta positivo su resultado o exitoso, porque precisamente la reparación de los tejidos perirradiculares van a depender mucho del sistema inmune del paciente. Sabemos que la patología perirradicular es una patología que revierte una respuesta agresiva del sistema inmune y cuando no hay una respuesta inmune, pues no va a haber inflamación y sabemos que el primer paso de la reparación es la inflamación y a veces ayudamos para que lógicamente los tejidos perirradiculares se reparen. Estas condiciones médicas importantes no permiten la reparación total o parcial de estas lesiones, conllevando a un resultado negativo o lo que llamábamos anteriormente un fracaso endodóntico. Y resulta que tiene que ver más con una patología sistémica. La disfunción de fibroblastos y alteraciones en el recambio óseo. A estos pacientes también se altera su metabolismo óseo, la calidad de la matriz extracelular que producen los fibroblastos no es la misma, por consiguiente las cicatrizaciones van a ser parciales o fibrosas, conllevando a una reparación parcial o casi total de las lesiones con una calidad ósea menor. Y también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes con comprimidos sistémicos van a generar una afectación en la microcirculación perirradicular, produciendo, lógicamente, menos aporte de oxígeno y, por consiguiente, reparaciones parciales o sin reparación perirradicular después de un tratamiento endodóntico. Entonces, aquí tenemos que ver dos aspectos importantes, que las afecciones orales pueden generar daños secundarios al organismo, ¿cierto? Produciendo empeoramiento o conllevando una enfermedad sistémica. Pero también hay una doble vía. ¿Eso qué significa? Que la enfermedad sistémica también puede afectar los resultados de tratamientos orales que requieren reparaciones a partir de procesos infecciosos. Y aquí lo vemos, tanto en periodoncia como en endodoncia, ¿cierto? Cualquier elemento contaminante que conlleva una respuesta inmunológica y por consiguiente, si no hay un tratamiento adecuado, puede llevar a una necrosis pulpar y esa necrosis pulpar a una afectación perirradicular, generando una periodontitis que conocemos todos. Y son producidas por microorganismos, metabolitos de los mismos microorganismos, ¿cierto? Lipopolisacáridos, leucotrienos, que generan lógicamente exotoxinas y endotoxinas por cierto tipo de microorganismos, produciendo inflamación crónica, pérdida de hueso y activando células como los mastocitos, asociándose para formar células que van a generar resorciones en mayor o menor grado sobre las superficies radiculares, produciendo lógicamente daño estructural a los dientes. Y tiene que ver con la
digámoslo así, la salida o la excreción celular de todos estos factores proinflamatorios, generando activaciones de resorción ósea y resorción radicular, incrementando esa pérdida y lógicamente en pacientes que están afectados sistémicamente, tiene esa doble vía, produciendo daño a nivel sistémico y produciendo daño a nivel local o focal, como lo decían estos antiguos investigadores de medicina. Entonces, las afecciones sistémicas asociadas con mal pronóstico de los tratamientos endodónticos, como ya lo vimos, están relacionados a una cantidad de factores sistémicos que van a afectar el resultado final de la endodoncia. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando un odontólogo remite a un paciente, una buena anamnesis, una buena historia clínica nos va a poder permitir determinar si el paciente está controlado o no. Normalmente los pacientes altamente controlados, que son juiciosos en este tipo de enfermedades, van a permitir que el resultado de un tratamiento oral que vaya a remediar alguna condición infecciosa tenga resultados positivos. Por consiguiente, todo lo contrario, cuando hay un paciente que no es juicioso en sus tratamientos, cuando no se cuida y cuando, digámoslo así, no está controlado, pues lógicamente cualquier procedimiento odontológico que hagamos sobre ellos muy seguramente va a tender al fracaso y lógicamente tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales de la salud, tener esa posibilidad de interactuar con los médicos para conllevar tratamientos y resultados positivos a nuestros pacientes. Esta es una investigación para mí muy importante. ¿Por qué razón? Eh, Aquí están hablando del impacto del tratamiento endodóntico, ¿cierto? Sobre los resultados de niveles séricos de algo que se llama proteína C reactiva, ¿sí? Para los que no sepan, la proteína C reactiva es una proteína que se puede medir en sangre, en suero sanguíneo, a través de una prueba de laboratorio y esta cantidad o este porcentaje de esta proteína en suero nos va a determinar un paciente si tiene alguna condición inflamatoria crónica, ¿cierto? O si tiene alguna afectación a nivel cardíaco. Entonces los médicos nos mandan estos exámenes para determinar, digamos que es una información adicional que le dan esos resultados de laboratorio para determinar tratamientos sobre esos pacientes que tengan un posible compromiso cardíaco o que tengan alguna enfermedad sistémica generando inflamación también sistémico. Entonces, esta es una comparación antes y después en la toma de esa proteína C reactiva en pacientes que tenían lesiones periapicales, es decir, que tienen un diagnóstico de periodontitis apical. Entonces, ellos lo que hicieron fue evaluar esos niveles séricos de la proteína C reactiva en adultos sanos, pero que presentaban lesiones periapicales, pacientes que no tenían ningún tipo de compromiso sistémico. Y el diagnóstico endodóntico fue periodontitis apical, ¿cierto? Es decir, una lesión perirradicular. Esto habla de una lesión de tipo crónico, se describe como algo que lleva mucho tiempo, ¿cierto? Y que puede ser sintomática o asintomática. Y se determinaron valores pre y post, ¿cierto? Es decir, se elaboró un examen de sangre antes del tratamiento de conducto, se hizo el tratamiento de conducto y se elaboró un segundo examen de esos niveles de proteína C reactiva a los 6 meses del tratamiento de conducto, cuando ya se había evidenciado una reparación tisular y se compararon niveles de esa proteína C reactiva después de los 6 meses. ¿Qué encontraron? Encontraron que en el pre de estos pacientes sanos, ¿cierto? No tenían ninguna condición sistémica, presentaban más o menos 3.2 miligramos por litro, ¿cierto? Que médicamente se asocia a un riesgo de enfermedad cardiovascular alto. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay procesos infecciosos focalizados, en este caso como una lesión perirradicular, que sí puede generar trastornos sistémicos y conllevar a un deterioro en la salud general del paciente. ¿Qué encontraron a los 6 meses? Encontraron que ya no había lesión
perirradicular. La endodoncia fue funcional y exitosa y encontraron una disminución significativa de esos valores de proteína C reactiva. Es decir, que una terapia periodontal, una terapia endodóntica, donde hay infección, muy seguramente vamos a lograr ayudar al tratamiento médico de estos pacientes con compromiso sistémico o sin compromiso sistémico, como lo vemos en este artículo, que me pareció bastante interesante traérselos acá. Otro tipo de investigación de cómo se ayuda a la salud general tiene que ver con la nutrición y tiene que ver mucho con la pérdida dental prematura o pérdida dental ya en edades avanzadas, ¿cierto? Parcial o total, en la cual hay revisiones sistemáticas y generan también un metaanálisis para analizar todos los resultados y encontraron que había un 21% mayor de probabilidad de riesgo de desnutrición en pacientes adultos mayores, ¿cierto? Que perdían sus dientes o que no tenían dientes. Y también en esta otra investigación, cómo se asocia la pérdida dental a la hipertensión. Sabemos que sí se asocia a enfermedad periodontal, pero a la pérdida, cuando ya se han perdido los dientes, supuestamente la flora o la microbiota oral es cambiante, es diferente. No va a ser de tipo patogénica ni va a alterar las mucosas permeabilizándolas, generando digamos, una percolación o una microfiltración de esos microorganismos al sistema. Encontraron que pacientes hipertensos tenían mayor riesgo de pérdida dental y también que los que tenían mayor pérdida dental o presentaban mayor pérdida dental eran pacientes que desarrollaban hipertensión. Entonces, sí hay una correlación oral con la sistémica. Y la endodoncia puede prevenir todo esto, ¿cómo? Pues tratando los dientes para evitar su pérdida. La pérdida dental también puede conllevar a demencia, ¿cierto? Esto es importantísimo. Aquí correlacionan la pérdida de dientes con la falta de contactos interoclusales, generando menos retroalimentación somatosensorial, es decir, que la propiocepción del paciente se pierde, no hay una retroalimentación a nivel del sistema nervioso central y lógicamente empieza un deterioro cognitivo. Lo confirman varios estudios. Miren, este estudio del impacto de la pérdida dental sobre la función cognitiva, ¿cierto? Todo lo cognitivo tiene que ver con los procesos mentales que tenemos nosotros y se determinó que el edentulismo parcial o total, ¿cierto? Tiene una tasa de referencia mucho más alta que el deterioro cognitivo, en el deterioro cognitivo, perdón, generando problemas de memoria y concentración. Entonces, a los adultos mayores también hay que procurar salvarle los dientes, así tenga poquitos, pero que tengan digamos, esa oclusión, así no sea la mejor, salvar la mayor cantidad de dientes naturales es importante. Esa propiocepción también se pierde con prótesis. Si son desdentados totales, pues una prótesis normalmente no va a tener esa propiocepción que tiene el ligamento periodontal de los dientes naturales. Entonces, tenemos que tratar de conllevar a la persistencia de sus dientes y salvarlos a toda costa, los dientecitos remanentes que le quedan a estos adultos mayores. Entonces, todos los esfuerzos dirigidos para salvar los dientes tienen realmente una relevancia clínica. Sabemos que el salvar los dientes van a permitir, digamos, una menor degradación cognitiva o de demencia a los pacientes adultos mayores. Vamos a mejorar la salud general del paciente y viceversa. Si se mejora la salud del paciente, también va a permitir que la salud oral se mantenga en óptimas condiciones. Este es otro estudio en el cual ya, ¿qué pasa por la pérdida dental, pero a nivel de salud oral? Entonces, se comparan personas edéntulas en el segmento anterior, personas edéntulas en el segmento posterior, personas edéntulas en tanto anterior como posterior y edéntulos totales. ¿Y cuáles eran las causas de esta investigación? La caries dental, que es la que conlleva mayor cantidad de tratamientos endodónticos, a la enfermedad periodontal, que es la que lleva también a mayor tratamientos endodónticos y pérdidas dentales, eh, aspectos congénitos y por trauma. Entonces, ¿qué encontraron en esta investigación? Encontraron que las características que generaban mayor problemas de salud oral por la pérdida dental, pues tenían
desórdenes temporomandibulares, extrusión o sobre erupción dental, desplazamientos o dientes aislados, una baja habilidad en la masticación, efectos estéticos, digamos, comprometidos, distorsión en el habla, pérdida ósea y efectos emocionales negativos. Y pues lógicamente también tenemos que ver el contexto de esta investigación, pero yo estuve comparando con otros más. Esto fue publicado en el Journal de la India, ¿cierto? Y sabemos que el contexto posiblemente a nivel social y cultural es diferente a lo que podemos manejar a nivel de Europa, Estados Unidos o Latinoamérica. Pero yo creería que tiene un comparativo y sí tiene una relación con todos estos aspectos. Encontraron acá en una serie de encuestas que era lo que más le generaba problemas al paciente. Normalmente un edéntulo anterior lo que más le generaba, pues lógicamente, disconfort era la pérdida ósea y distorsión en el habla. En los edéntulos en la zona posterior lo que más generaba era pérdida ósea y dientes aislados o desplazados. En la pérdida de dientes anteriores y posteriores, lo que más generaba eran efectos estéticos negativos y pérdida ósea. Entonces también tenían dientes aislados, los cuales afectaban más a los pacientes. Y los edéntulos totales, lo que más alteraba era la articulación temporomandibular, la baja, lógicamente, una baja habilidad de masticación, distorsión en el habla y pérdida ósea. Entonces, lógicamente, sumando muchos de esos aspectos y dependiendo del tiempo que lleva desdentado el paciente, bien sea parcial o total, pues lógicamente todos estos elementos a nivel oral van a verse alterados cada vez más con mayor dificultad de reparación, en este caso de restauración y pues devolverle función a los pacientes. Entonces sí es importante conservar los dientes naturales. Así en algunas especialidades, algunas profesionales también determinan lo que llaman exodoncias estratégicas y lógicamente hay que pensar en muchos aspectos porque de eso se trata, ¿no? De que la multidisciplinariedad permita resolver o la resolución de los casos de cada paciente. Condiciones en la oclusión es de lo que más se genera por la pérdida dental y aparte de eso, la parafunción que puede tener un paciente en estos casos de maloclusión, generando trauma oclusal, pues van a generar también problemas a nivel oral general y van a generar también problemas a nivel endodóntico. Los resultados de una endodoncia de dientes tratados endodónticamente con lesiones periradiculares, con unas condiciones de oclusión como la que vemos en este momento, esta diapositiva, pues vamos a tener muy seguramente efectos negativos del tratamiento endodóntico porque no va a permitir una reparación de los tejidos perirradiculares. Hay que pensar en todos estos aspectos. Hoy en día el endodoncista se le está haciendo énfasis precisamente en el análisis de la oclusión. Era que algo se trataba aisladamente el conducto del resto de la boca del paciente y eso no puede ser. Para eso es la multidisciplinariedad y la interconsulta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues esforzarnos a identificar las personas que tienen riesgo de pérdida dental y cómo poderle resolver a tiempo y ser interceptivos de una forma integral a esos pacientes para evitar la pérdida prematura de sus dientes. Pacientes con pérdida de dientes deben reemplazar sus dientes, entonces debemos ser orientadores para que esos pacientes se hagan una rehabilitación adecuada y devuelvan la función y la estética de estos pacientes. Y es obligatorio realizar muchos estudios multicéntricos, que es lo que normalmente se debe hacer para saber cuáles son esas necesidades y cómo podemos brindar un mejor servicio de salud oral a nuestros pacientes y mejorar el estado de ellos. En la endodoncia también tenemos algo que se ha manejado históricamente y es el dolor dental, el típico dolor dental, que proviene lógicamente la mayoría de veces de una caries dental, la cual está afectando el espacio y el tejido pulpar. Entonces, normalmente hay varias estrategias para alivio del dolor generadas por caries dental. Dependiendo del tamaño de la caries dental, también hay que evaluar el pronóstico protésico de esos pacientes
Y pues lógicamente ya hay un compromiso pulpar normalmente cuando hay una pulpitis de tipo irreversible, es decir, que hay una sintomatología en el cual el tejido pulpar no se puede reparar a sí mismo. Por consiguiente, toca ser intervenido. Grietas dentales, sabemos que a partir de esas oclusiones que estábamos viendo anteriormente pueden generarse este tipo de situaciones y pueden conllevar a dolores dentales y a compromisos estructurales que terminen en la pérdida dental. Entonces, si nosotros logramos eliminar esas fisuras, podemos saber qué tan comprometida está la estructura y si a través de una endodoncia y un buen diseño protésico podemos salvar estos dientes, pues lógicamente es lo que debemos hacer. Y la periodontitis, aquí hablamos de la periodontitis generada de origen endodóntico, es decir, la periodontitis producida por una pulpa necrótica o inflamada, que conlleva una sintomatología y se habla pues de la sintomatología más fuerte que hay en endodoncia, que puede producir agudizaciones tanto por dolor como por inflamación. ¿Qué debemos hacer nosotros como endodoncistas y qué podemos hacer, digamos, como odontólogos manejando cualquier caso? A todos nos llega un tratamiento de urgencia, así no seamos endodoncistas, ¿qué podemos hacer por esos pacientes? Algo que se me iba era el dolor post-tratamiento endodóntico, es otra cosa que tenemos que afrontar los endodoncistas. Paciente que llega con un dolor previo, un tratamiento endodóntico que se realiza posiblemente queda con mayor dolor o con un dolor residual que debemos saber tratar y advertir al paciente. Cuando te vayas de mi consulta, muy seguramente se te pasa el efecto anestésico y vas a seguir con dolor. Esto tenemos que ser claros con los pacientes y de igual forma manejarlo mediante los coadyuvantes como son los analgésicos antiinflamatorios. Y hablábamos de cómo podemos ayudar a estos pacientes. Normalmente sabemos que el dolor es una condición subjetiva y pues a nivel de investigación normalmente se utiliza la escala análoga visual, que es lo que se trata de determinar de forma subjetiva para objetivizar un poquito más el tipo de dolor que sienten los pacientes. Se debe comprender el dolor para manejarlo mejor. Si nosotros conocemos los fundamentos endodónticos, sabemos una aplicabilidad y una experiencia clínica, debemos saber interpretar esos signos clínicos y esos hallazgos clínicos y radiográficos para saber el origen de ese dolor y poder hacer diagnósticos diferenciales y tratar el diente que es, si es de origen endodóntico o dental, o si no es de origen endodóntico o dental, pues remitirlo a la especialidad más indicada. Obtener un diagnóstico apropiado es importante antes de tratar cualquier diente. El paciente a veces tiene un dolor referido que no sabe de dónde viene y terminamos haciendo tratamientos endodónticos donde no es. Y uno de los manejos más, digamos, adecuados inicialmente para el control de dolor es los anestésicos locales. Infiltramos o hacemos técnicas conductuales, los cuales nos permiten el bloqueo parcial o total de ese impulso nervioso que está conllevando a una sensación de dolor. Y lógicamente hay condiciones especiales en endodoncia donde el dolor es tan tenaz que por mejor que hagamos una técnica anestésica, el dolor no cede ni con los anestésicos. Y para tratarlo, pues peor. Para eso, nosotros realizamos diferentes técnicas anestésicas basándonos o apoyándonos en terapias analgésicas, antiinflamatorias. Para eso, debemos hacer premedicaciones con los AINES o con opioides. Normalmente lo que más se usa son los AINES, son digamos que la molécula más investigada en endodoncia ha sido el ibuprofeno y sigue siendo, digamos, el estándar gold para el manejo del dolor dental junto con otros analgésicos antiinflamatorios. Entonces, esta premedicación con AINES va a permitir que ese dolor dental que presenta el paciente muy agudo llegue a nuestra consulta y nuestro anestésico se potencialice y obre mejor sobre el paciente, controlando más ese dolor con el que viene de forma aguda nuestro paciente. Otra forma es también verificar, como yo les decía, primero analizamos también muchos de los casos, la oclusión que tenga el paciente. Normalmente una pulpitis que conlleve una periodontitis va a generar una pequeña extrusión dental y va a quedar en trauma oclusal el diente.
ese trauma oclusal, pues ya tenemos un periodonto afectado por la lesión o por el posible ensanchamiento que tenga generado por la inflamación preradicular. Ese control de oclusión va a ser vital para el paciente en su recuperación después de haberlo atendido, premedicándolo con AINES, generando una anestesia local, haciendo el procedimiento endodóntico que tengamos que hacer como medida de urgencia. Controlamos la oclusión y eso va a permitir una reparación más rápida de los tejidos prerradiculares, controlando el dolor. Otra forma, como se viene, también hay una forma quirúrgica. A veces cuando no se logra, digamos, descomprimir los tejidos inflamados, la trepanación es una forma también que se puede hacer. Hay que saberla hacer, lógicamente. Y hay sobre estructuras anatómicas, sobre todo sobre maxilar, que es la parte, digamos, el hueso en su tabla ósea vestibular es la más delgada. A nivel de posteriores, en mandíbula, no es recomendado porque el espesor óseo es muy grueso y pues esta trepanación a veces es más compleja. Tendría que hacerse como tal un acto quirúrgico endodóntico para poder descomprimir tejidos y de una vez resolver un proceso crónico mediante una cirugía endodóntica. Otro mecanismo que se usa mucho es la sedación consciente o profunda. Desafortunadamente, por cuestiones legales y por cuestiones de requisitos a nivel de consultorio aquí en Colombia, pues no lo podemos hacer. Pero siempre en algún momento sí nos apoyamos de un anestesiólogo para esos pacientes que tienen grados de ansiedad altísimos, que vienen con dolores muy fuertes, pues este tipo de estrategias para control del dolor y para bajar esas condiciones de aprehensión que tienen los pacientes, pues se pueda controlar de una mejor manera y lógicamente el dolor va a controlarse más fácil. El manejo del dolor también puede ser apoyado por terapia láser. Hoy en día en endodoncia se está utilizando mucho la fotobiomodulación. Es una estrategia que se lleva para el dolor posoperatorio en endodoncia o para tratar algunas periodontitis. Inclusive también sirve para la cicatrización post tratamientos quirúrgicos y pues es una terapia láser de apoyo que también funciona muy bien también como un coadyuvante de tratamiento para el manejo o el control del dolor de los pacientes. Entonces, la prevención de complicaciones. Nosotros normalmente debemos saber diagnosticar porque también hay que tener en cuenta que muchas de las condiciones patológicas de origen endodóntico o pulpar son asintomáticas. El paciente nos llega para una consulta de rutina, para una valoración y se le solicitan exámenes complementarios como radiografías y encontramos sorpresas, ¿cierto? De lesiones, yo le llamo a eso lesiones silenciosas. Son las lesiones que se producen, pero no son subclínicas porque no generan ni sintomatología y el paciente pues normal. Entonces, debemos tener en cuenta que debemos tratar esos pacientes, lógicamente, hacer unos buenos diagnósticos y tratar interceptivamente, de forma adecuada, estas patologías que pueden conllevar agudizaciones por dolor o por inflamación. Entonces son condiciones que hay que saber llevar, como la periodontitis apical, que ya la hemos mencionado, y lógicamente su origen por una microbiota característica de acuerdo a la cronicidad de esas infecciones, podemos resolver de una manera más fácil o no, de acuerdo al resultado del tratamiento endodóntico. Otra de las funciones o de los roles de la endodoncia es permitir el resultado de un tratamiento estético y funcional a nuestros pacientes. Los tratamientos de base para que un diente sea recuperado funcionalmente y estéticamente por rehabilitación está la endodoncia. Cuando hay compromisos del espacio pulpar, pues lógicamente es un diente indicado para tratamiento endodóntico y sobre ese diente tratado endodónticamente, pues la idea es recuperar esa función estética. Entonces, hay que tener conocimiento de los factores biomecánicos también como conocedores de la odontología. Sabemos que un diente que va a ser tratado endodónticamente la mayoría de veces viene con pérdida estructural importante. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, de acuerdo a la función, de acuerdo a la parafunción del paciente, a los hábitos del paciente, eh,
vamos a tener condiciones de pronóstico favorables o desfavorables. Y sabemos que un diente tratado endodónticamente, sumado a eso, una pérdida estructural importante, vamos a tener estructuras a nivel coronal que van a flejar y por consiguiente, a partir de la función masticatoria y la parafunción que hablábamos anteriormente, van a tener fatigas cíclicas todos estos tejidos y van a terminar fracturándose. Entonces, ¿qué es ideal? Lo ideal es poder proporcionar al paciente, una vez terminado el tratamiento endodóntico, inmediatamente que le hagan la rehabilitación a ese paciente. ¿Cómo? Eso queda bajo criterio del especialista en rehabilitación, pero normalmente yo personalmente recomiendo que si es una estructura en cierta forma débil, que haya protección cuspidia para evitar ese flejamiento y que tengamos una mejor protección de esas estructuras y tener un mejor pronóstico en el tiempo. Esta es la forma como se disipan las fuerzas de un diente que tiene su corona completa, que es un diente sano, va a disipar fuerzas oclusales o tangenciales de una forma más adecuada. Cuando se hace aperturas, sean mínimamente invasivas o que haya una pérdida estructural por caries o por fractura, pues lógicamente la disipación va a ser siempre hacia la parte externa de las paredes remanentes, generando mayor tensión a nivel del cuello dental, por consiguiente tendiendo a la fractura cuando no se logra una rehabilitación adecuada de estas estructuras dentales. Entonces es importante que esa multidisciplinariedad en el tratamiento de nuestros pacientes sea una comunicación permanente y adecuada entre colegas para resolverle al paciente. Y esto es lo que encontramos normalmente en esas estructuras dentales que no han sido rehabilitadas adecuadamente. Se hacen las endodoncias, se hacen restauraciones, digamos, directas y con unas características de remanentes dentales pobres, poco confiables y por consiguiente son estructuras que tarde que temprano terminan en fracturas. Entonces, de aquí tenemos que sacarnos de la cabecita, la endodoncia no genera pérdida dental por fractura, es básicamente las condiciones estructurales de un diente. Un diente no se deshidrata por un tratamiento endodóntico, eso lo hemos discutido en varias conversaciones o charlas o presentaciones que hemos hecho de endodoncia. Entonces hay que sacarnos la idea de esa deshidratación y pérdida de estructura. Lo que sí hemos cambiado hoy en día es en hacer unas preparaciones endodónticas más conservadoras, precisamente para no debilitar la parte cervical, la cual es más susceptible de fractura a la entrada de los conductos y sumado a eso, a la pérdida estructural coronal, pues lógicamente son estructuras que terminan perdiéndose y atañen en muchas investigaciones pérdida dental por fracturas generadas por endodoncia, cosa que ese concepto tenemos que cambiarlo, tenemos que eliminarlo, la endodoncia no fractura dientes. Y casos en los cuales desafortunadamente se logran objetivos y éxitos de tratamiento endodóntico, ¿cierto? Molares que han sido, digamos, sometidos a varias condiciones que producen inflamación pulpar, se necrosan las pulpas dentales, generan lesiones perirradiculares, lesiones de Furca, que a veces se confunden con lesiones periodontales. Ojo, hay que hacer diagnósticos diferenciales y no tratar periodontalmente este diente y dejando un problema endodóntico. Se encuentran, por ejemplo, procesos fistulosos que se hacen pruebas clínicas como la fistulografía. Encontramos esas lesiones, de dónde provienen, ¿cierto? Se hacen tratamientos, se logran tratamientos adecuados. Aquí encontramos los conductos laterales que logramos sellar. Y lógicamente en el tiempo ese tratamiento endodóntico, siempre y cuando esté bien rehabilitado, pues se logra el objetivo de reparar los tejidos. Desafortunadamente este caso, miren, solamente fue tratado con una resina, una técnica directa, la cual pues no es, digámoslo así, hoy en día la mejor rehabilitación. Hay que tener en cuenta también el contexto económico y pues del paciente como tal. Hay pacientes que no pueden pagar endodoncia y rehabilitación con corona o con incrustación. Entonces a veces terminamos haciendo, pero sí para que tengamos en cuenta la idea de una resina directa, hay que proteger las cúspides remanentes. Y tratamientos que parecen imposibles y que pueden terminar en exodoncia, ¿cierto? Esto ya lo he mostrado en alguna conversación de nosotros. Tenemos que salvar los dientes,
Posiblemente este diente para muchos tenga mal pronóstico, pero mire lo que se logró en esta endodoncia, a pesar de que la rehabilitación no fue la más chévere. Se logró una reparación tisular, es decir, que logramos una regeneración ósea a partir de una endodoncia convencional. Ok, este diente posiblemente fracase en el tiempo, periodontalmente o estructuralmente se pueda fracturar, pero es un diente que permitió sobrevivir un tiempo más, o sea, su tiempo de vida útil en boca fue mayor y permitió al paciente mantener una oclusión. Posiblemente sea un tratamiento que también sea intermedio para un diseño protésico grande, es decir, que no podíamos prescindir de esta estructura dental hasta no tener una secuencia de tratamiento protésico y salvar lógicamente el diente. Y si estructuralmente y funcionalmente al rehabilitador le parece mantenerlo en boca, pues buenísimo. Dientes fracturados que muchas personas se asustan, terminan sacando dientes, sobre todo en pacientes jóvenes, que es un error grandísimo. Eh, el manejo, digámoslo así, que año tras año se van variando partes del protocolo de manejo de fracturas, de reabsorciones y se van generando tratamientos que permiten salvar dientes. Cualquier persona que de pronto esté cerrado a la parte de salvar este diente y que posiblemente prefiera un implante, yo les digo que siempre hagámoslo como si fuera para nosotros mismos. ¿Qué me haría yo en este caso? Si fuera mi diente, si yo me caí y me fracturé un diente, ¿qué logré yo con la endodoncia y no con una exodoncia? Que muy seguramente una exodoncia de un caso de estos va a terminar siendo una exodoncia traumática con pérdidas óseas severas para colocar un implante posterior. Entonces, hay que analizar muy bien el caso, hay que hacer interconsultas, pedir segundas opiniones y velar por mantener esos dientes en boca. Son dientes que pueden durar muchos años y si el paciente no se vuelve a generarse un trauma en ese diente, ¿no? Lógicamente hay unos cuidados especiales y se le explica al paciente de los cuidados. Retratamientos. La endodoncia también busca mejorar los tratamientos previos que no se lograron. Acuérdense que esto es de alta complejidad. Yo no sé cómo la comentario personal, lógicamente muy respetable, y con respeto se los digo, no sé cómo la endodoncia sigue dentro del post, no sé cómo sigue siendo un tratamiento que lo puede hacer cualquier persona. Lógicamente nosotros nos graduamos como odontólogos con capacitación para hacer endodoncia, pero la endodoncia como se hace hoy en día, nada que ver cómo se hace como la puede hacer un odontólogo general. Con todo el respeto, porque yo conozco odontólogos generales que hacen muy buena endodoncia, pero de igual forma la especialidad te da que todos los días hagas endodoncia y te perfecciones en tu técnica. Toda la tecnología que tenemos a disponibilidad hoy en día, la magnificación, el ultrasonido, las técnicas de irrigación, las técnicas de preparación, las técnicas de obturación, el láser, nos ayudan bastante. ¿Cómo nos van a ayudar? A mejorar la limpieza y eliminación de tejidos, ¿cierto? Nos van a permitir la preparación y la conformación del espacio endodóntico de mejor manera, de una forma más segura, con menos cantidad de iatrogenias y menos perforaciones, perdón, con menos perforaciones. Preservación de estructura, como les decía, hoy en día nosotros nos unimos a la ola de lo mínimamente invasivos. Hoy en día hacemos preparaciones pequeñas, pero con técnicas adecuadas que permitan buenas desinfecciones. No subpreparaciones, sino preparaciones adecuadas con buena desinfección y buen sellamiento. Técnicas de terapia pulpar vital, importantísimo hoy en día. Pacientes jóvenes que terminan despulpando tejidos pulpares, ¿cierto? Con raíces incompletas en formación. Hay que hacer un buen diagnóstico, doctores, no quitar pulpas que a nivel radicular están sanas. Entonces, la terapia pulpar vital funciona muy bien, sobre todo en pacientes jóvenes. Inclusive, hoy en día también se hace terapia pulpar vital en pacientes adultos jóvenes o mayores que tengan unas características específicas de esas pulpas que se están despulpando a nivel cameral. Entonces permiten que siga la vitalidad de las pulpas radiculares y se mantienen en el tiempo. En este caso, estamos viendo cómo una pexogénesis se puede lograr con la terapia pulpar vital y no hacer la endodoncia de estos pobres pacientes menores de 6, 7, 8 años que terminan siendo, ¿quién sella estos orificios? Nadie los puede sellar y terminan fracasando las endodoncias. ¿Qué mejor que hacer una terapia pulpar vital
haciendo pulpotomías, haciendo recubrimientos pulpares directos adecuadamente, bajo aislamiento, bajo las técnicas y los nuevos materiales, que ese es otro avance en endodoncia, ¿no? El uso de los biocerámicos, de los cementos bioactivos que hoy en día pues permiten la regeneración de los tejidos de una forma más adecuada y permitimos la terminación de la formación de estas raíces en sus ápices. Entonces, podemos hacerle seguimiento por años a estos pacientes y a veces ni siquiera necesitan tratamientos endodónticos. Entonces, no hay que ser tan radicales. ¿Cómo ha avanzado la endodoncia hoy en día para mejorar los tratamientos? Ya voy a terminar. Equipos e instrumental, biomateriales y biotecnología. Entonces, hoy en día la endodoncia como la hacemos, totalmente diferente tal vez a los que llevamos haciendo endodoncia más de 20, 25 años. Yo sé que de los de mi generación, como nos enseñaron en pregrado, nos enseñaron cómo era en el momento, pero eso ha cambiado del cielo a la tierra, como dicen popularmente, y lo que yo incentivo es que a la persona que le gusta hacer endodoncia se especialice si no es especialista, y las personas que son especialistas, odontólogos generales, que de pronto no les gusta mucho la endodoncia, la sepan remitir adecuadamente y en una forma digamos, en un momento preciso para que el paciente se vea beneficiado de todos estos tratamientos. Tenemos que cambiar el paradigma hoy en día. Las cosas como las hacíamos antes ya no se hacen de igual forma. Los tiempos se reducen en los tratamientos endodónticos. La forma de ver la endodoncia es totalmente diferente a lo que hacíamos hace 20 años. Y lógicamente hay que, digamos, prepararnos a un nuevo conocimiento que sea permanente y que vayamos evolucionando en el tiempo. Las tecnologías como la radiografía digital nos han permitido avanzar mucho con la estandarización de radiografías, con la mejor visualización de lo que estamos diagnosticando. Ya no tenemos esta situación de revelado de placas radiográficas cuando no había estandarización ni con los líquidos de revelar, ni con la angulación de la toma radiográfica. Ya hoy en día con los dispositivos podemos hacer eso. La tomografía es otra gran ayuda. Hoy en día, la tomografía se ha convertido en un examen de rutina para endodoncia. Entonces, a los que no son endodoncistas y me están escuchando, no se les haga raro que su endodoncista le solicite tomografías a sus pacientes. A veces se ponen un poquito bravos que el sobrecosto para el paciente, que cómo le mandas una tomografía, que la radiografía más que... No, imagínense que la tomografía, gracias a la tomografía, estamos descubriendo cosas que clínicamente no hemos visto ni con microscopio. Entonces nos van a permitir diagnosticar y tratar mejor a nuestros pacientes. Esto era parte de la tecnología que desde hace más o menos 10 años viene avanzando a pasos agigantados y es la endodoncia guiada. En este caso estamos viendo, hemos aprendido un poquito de los implantólogos, de los cirujanos maxilos, para hacer endodoncia guiada y utilizando lógicamente las guías estáticas, las cuales nos van a permitir localizar conductos en forma profunda cuando hay calcificaciones pulpares que no logramos dilucidar a través de una tomografía, ni siquiera luz de conducto a nivel cervical o medio radicular, pero sí podemos permeabilizar hasta apical si logramos tener la técnica adecuada, porque esto requiere también preparación y conocimiento. Esto no es que nos manden la guía estática y podamos hacer, cualquier persona lo puede hacer. Tiene que haber una preparación para el desarrollo de esta tecnología para tratamientos de alta complejidad. Entonces se utilizan las fundas junto con las guías y unas fresas especiales, unos trépanos especiales que permiten llegar al conducto sin desviarnos, siendo mínimamente invasivos, como lo dicta hoy en día la odontología, y minimizando el riesgo de perforaciones o pérdida innecesaria de tejido dental. Y aquí estamos viéndolo clínicamente. Lógicamente, esto es un modelo, esto es de un artículo en el cual están mostrando cómo se hace la técnica y cómo se logra ubicar conductos profundos con esta técnica de endodoncia guiada estática. Este sí es un caso de una revista, también es un caso clínico, ¿cierto? En el cual vemos un diente 11 con una calcificación casi completa del conducto. No se ve luz de conducto comparándola con su diente contralateral. Encontramos que hubo una fractura, de pronto un golpe que generó esa pérdida, esa degeneración pulpar calcificante progresiva, y mediante un estudio
tomográfico, mediante la superposición de imágenes DICOM con STL, se puede elaborar una guía de forma digital que nos permita localizar ese conducto, como les dije anteriormente, diseñándolo específicamente para cada caso y permitiendo tratamientos a nivel clínico con resultados muy positivos sin perjudicar al paciente, evitando iatrogenias y pérdidas estructurales importantes o pérdidas dentales, permeabilización y terminación del conducto. Entonces, digámoslo así, que han sido técnicas o tecnologías que nos han apoyado bastante. ¿Qué estamos actualmente usando también? Lógicamente, esto no lo usa todos los endodoncistas. La guía estática que les mostré anteriormente sí la puede usar mucho endodoncista. Es fácil, no es tan complicado tampoco, pero hay que capacitarse para el uso de las guías. Y aquí también tenemos otra tecnología que es la endodoncia guiada dinámica. Es decir, que en tiempo real podemos hacer cirugía y podemos, bueno, en la estática también se hacen guías para cirugía, también se me olvidó comentar, se utiliza con trefinas o con fresas especiales para hacer la cirugía endodóntica. Y aquí con la endodoncia guiada dinámica, ya es a través de una tecnología, la primera que vi yo es esta marca que es Navident, es una cámara estereoscópica, ¿cierto? Que permite a través de unos sensores o unos captadores y unos apuntadores, programar a través de una tomografía y una guía de la boca del paciente, ¿cierto? Nos permite superponer también y elaborar preparaciones o ubicar quirúrgicamente lesiones periapicales y en tiempo real. Realmente la persona no va a estar viendo al paciente, uno va a estar viendo el monitor, viendo la ubicación de la pieza de mano y la profundidad a la cual estamos avanzando y el mismo software nos está avisando si nos estamos desviando o no. Normalmente nos señala en verde, ¿cierto? Cuando vamos sobre la guía que nos hemos preparado previamente a nivel digital y se convierte en amarillo o rojo cuando nos estamos desviando. Entonces, eso es con sonidos, con, digamos, alarmas audibles y también la visual que tenemos sobre el monitor del computador. Entonces, son tecnologías de avanzada que pues ya llevan unos añitos, pero muy poquitas personas lo manejan. Y ya para terminar, tenemos también lo que hemos avanzado en lo que es los manejos biológicos a nivel endodóntico. Esto puede de pronto hacer mella a los que hacen implantología, ¿cierto? Pero de muchos años atrás se viene haciendo unos procedimientos que se llaman el reimplante intencional o también el llamado el autotrasplante, que ya tiene otra indicación diferente al reimplante intencional. El reimplante intencional es cuando uno sufre un trauma, hay una avulsión y se logra manipular el diente, preparar, tratar y reubicarlo en su alveolo original, logrando lógicamente una reparación periodontal y endodóntica en algunas ocasiones dependiendo de los tiempos y o si no mediante un tratamiento endodóntico se logra mantener el diente en boca por muchos años más, sobre todo para pacientes jóvenes que son los que más sufren traumas. Y este es un casito que están mostrando en este artículo, en el cual nos muestran cómo un autotrasplante tiene que ser programado también con estas tecnologías digitales. Entonces nos está mostrando el caso de un niño de aproximadamente 13 años, en la cual tuvo una avulsión y una pérdida de un diente central del diente 21, en la cual se hace una digitalización, ¿cierto? En la cual se ve un modelo, ¿cierto? De 3D y se saca también los dientes posiblemente donadores de la zona del maxilar inferior para poderlo ubicar en ese alveolo del diente perdido. Aquí hacen una proyección digital de cómo sería, cuál de esos dos dientes sería el ideal para colocar en ese alveolo y se logra también mediante una guía estática, ¿cierto? Para lograr ubicar el diente en su posición en la cual digitalmente ya lo hemos hecho. Posteriormente se utiliza una réplica del diente que se va a colocar, ¿cierto? Se prueba en boca
antes de hacer la exodoncia del diente que vamos a ubicar en esa zona para evitar que se pierda el ligamento periodontal por tiempos entre la exodoncia y el autotrasplante. Una vez se tomen las medidas, se tengan todo ya preparado, se hace la exodoncia, se ubica ese premolar inferior en la zona del diente perdido, en el alveolo, y como es un paciente joven, normalmente para estos pacientes se recomienda idealmente un estado NOLA 8 del crecimiento o formación radicular para que se logre también una regeneración pulpar. Entonces se hace la exodoncia, se reubica, se feruliza. En este caso hicieron una férula semirrígida por sutura y posteriormente se hace la parte estética del diente. Entonces esto es lo que se logró, ¿cierto? Se logró el autotrasplante del diente premolar inferior en el alveolo del diente anterior, del diente 21. Se logró una formación de la porción apical de la raíz, ¿cierto? Y se mantiene sin tratamiento endodóntico porque la pulpa o generó una revascularización proporcionando lógicamente una vitalidad pulpar. Eso se van haciendo unas pruebas durante el tiempo para ver el estado pulpar de ese diente y lógicamente estéticamente pues se logra algo muy bien en los pacientes jóvenes. No, ustedes saben que no se pueden colocar implantes y esto es digamos que en este caso sería una indicación de tratamiento siempre y cuando las circunstancias clínicas y la escogencia del caso se dé para que se haga este tipo de tratamientos. El otro tratamiento que estamos haciendo es la regeneración pulpar, que es la revascularización también se llama, en la cual la papila apical, que es la que, digamos, contiene todavía después de una lesión apical, cuando se pierde la vitalidad de un diente sin apicoformación, se mantienen células madre, se induce un sangrado y bajo una preparación previa a nivel de conducto, se revierte una irrigación, una hemorragia dentro de ese espacio pulpar y se logra que se revascularice, generando la formación de un tejido que pues ya se ha investigado en algunos, en muy poquitos, porque esos son más series de casos, pero aquí se está explicando biológicamente qué pasa en esos procedimientos. Y normalmente se revasculariza, se permite la formación apical y engrosamiento de las paredes dentinales de la superficie radicular y lógicamente mejorando el proceso, el pronóstico de un diente que ha sido desvitalizado con apicoformación incompleta. Entonces mejora mucho la condición y ya se sabe que no es un tejido totalmente igual a una pulpa dental. Lógicamente tiene unas características de fibrosis, es más fibrosa que celular, menos vascularizada, pero logra el cometido de la formación de tejidos mineralizados, generando un mejor pronóstico a estos dientes y a estos pacientes. Este es un ejercicio, este es un ejemplo en el cual hubo pérdida de la vitalidad, las paredes de remanentes radiculares muy delgadas, ¿cierto? Se hace la revascularización, que como les dije es una técnica que permite una hemorragia dentro del conducto profusa que invada y ojalá con células madre de la papila apical. Se induce, se coloca un material biocerámico en la parte intermedia del conducto radicular y se hace un seguimiento y miren lo que se logra. Engrosamiento de las paredes, ¿cierto? Y se da un mejor pronóstico en el tiempo de esos pacientes. Hay que hacerle un seguimiento permanente, ¿cierto? Y pues los casos clínicos reportados, hay unos que fracasan, otros que no. Por eso es que también es importante saber todas las condiciones clínicas del paciente para saber si lo que estamos haciendo tiene buen pronóstico y si sometemos a un paciente a este tipo de tratamientos. Pero para un paciente joven es lo ideal porque aquí implantes no se pueden. Entonces, mi doctora Marcela, eso es todo lo que les traía. Les agradezco mucho su permanencia y su paciencia aquí en esta presentación. Espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta de entre los participantes, pues estoy presto a responderles y bueno, comentarios se reciben también, críticas también. Y nada, bueno, muchísimas gracias por su atención. Piensan en sus preguntas, pues realmente con este ¿Perdón? No te posgrado, pues escuché. le estamos apostando, vamos a apostar. Yo no sé si se escucha, ¿ahí me oyes?
Sí, ahí te estoy escuchando, sino que se te escucha entrecortado. Bueno, pues mientras pasamos a las preguntas, mientras van pensando ustedes que quieren preguntarle al doctor Sandoval, pues realmente con este posgrado le estamos apostando a una formación integral con un conocimiento basado en la evidencia, apoyándonos en la última tecnología para salvar dientes, como dice el doctor en su frase, y conservarlos verdaderamente para transformar vidas. ¿Cierto? Así era su frase, ¿verdad, doctor? Sí, así es, doctora Marcela. Entonces, nada, quedamos pendientes. No, no veo en el chat, no vi preguntas. Sí, mira, dice que muy Hay un fructífera la charla, comentario. te están felicitando. Edith, muchas gracias. Magdita Herrera, muchas gracias. Muchas gracias a Sonia, ti, Juan Carlos. tan linda, muchas gracias, Magdita. Un abrazo. Luz Doctor, Marina, muchas gracias, doctor. Sí, cuéntame. una pregunta. Quienes estén por eso. A ver, doctor. Pablo Sí, una pregunta. ¿Cómo sería o cómo ha manejado usted Sotomayor. el, sí, a un paciente que se haya sobreirrigado con hipoclorito? ¿Cuál sería el manejo que usted le daría o si usted ha presentado algún caso de eso? Sí, claro que sí. ¿Tú eres endodoncista, Pablo? No, Ah, no. no, Pablo, tú eres Pablo, el que yo conozco. Sí, sí, Ah, ok, Pablo Pablo, de la sí. entrevista. Ok, listo, Pablo. Sí, mira, al endodoncista, digamos, no es pan de cada día, pero los que más hacemos endodoncia somos los que más somos más susceptibles de que nos pase ese accidente que estás comentando. Para eso se hacen protocolos de manejo, ¿cierto? Normalmente uno tiene que hacer el paciente le avisa a uno que hay un dolor intenso, porque tú sabes que el irrigante, que es el hipoclorito de sodio, es bastante irritante para los tejidos perirradiculares. Entonces el paciente sí o sí esté anestesiado, normalmente siente una sensación de ardor o de quemazón, yo lo describo de esa forma. Entonces el paciente nos habla de que hay un dolor intenso en el momento de irrigar y eso es inmediato. Entonces lo que se sugiere dentro de los protocolos es una irrigación abundante con una solución isotónica, ¿sí? Con agua destilada o suero fisiológico para hacer una dilución de la concentración de ese hipoclorito de sodio que se nos ha sobrepasado. Entonces tratar de diluir al máximo. Segundo, que creo que se le Co- cayó al doctor. Sí, 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 Ya eso un veo. segundo. Ya un segundo, ya un segundo. Ok. Yo creo que se equivocó y lo. Ya vuelve el doctor y continúa respondiéndote a tu pregunta. Ya vuelve el doctor Tranquila, no y se continúa preocupe. respondiéndote a tu pregunta. A quienes estén interesados en el posgrado, arriba les escribí. Nosotros tenemos una página que es www.unicieo.edu.co. Ahí pueden entrar y revisar el contenido del posgrado. Ah, ya está aquí el doctor. Sí, hola, qué pena, se me descargó el computador y se me apagó. Entonces, pero ya estoy aquí de vuelta.
Menos mal fue a Eh, tiempo, a tiempo. sí. Doctor Sotomayor, ¿hasta dónde me escuchó? Íbamos en la dilución del hipoclorito. Sí, que Y la técnica es irrigar con una solución para diluir el hipoclorito. Por ahí quedamos. exactamente. Y posteriormente uno tiene que manejarlo con analgésicos antiinflamatorios. Normalmente recomiendan corticoides, ¿cierto? Para que esa afectación al periodonto no se agudice de mayor forma. Y hay que tener un manejo antibiótico también. Tú sabes que el hipoclorito produce necrosis en los tejidos, por consiguiente tiene que manejarse también con antibióticos y un corticoide para minimizar esa fase aguda de inflamación que puede producir, porque la tragedia para uno y para el paciente es que se inflame demasiado y que lógicamente produzca una equimosis en toda la parte facial, que es bastante severa, y los pacientes sufren y sufre uno. Entonces, ese es el protocolo de manejo, pero dentro de los consentimientos informados cuando uno hace endodoncia, lo recomendado es escribir también ese posible riesgo de accidente por hipoclorito y explicarle en qué consiste ese accidente por hipoclorito al paciente, dejar claro todos los posibles riesgos antes de empezar la endodoncia. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te están dando las gracias. No sé. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Doctor, una última Gracias, pregunta. Néstor. Sí, claro, Bueno, cuéntame. te están, Está bien, Normalmente, está bien. Dime. normalmente, bueno, esta es una última pregunta, ya que todos deben estar cansados. Normal, normalmente usted realiza, en su consulta, usted realiza la endodoncia y la restauración final está a cargo de usted o usted analiza si pasarlo a otra especialidad o sea, normalmente usted qué hace. Sí, pues mira, eso va dentro de de las competencias de cada profesional. Yo fui mucho tiempo odontólogo general, ¿cierto? Desde hace más de 20 años soy endodoncista y realmente los conceptos digámoslo así, los conocimientos que tengo en rehabilitación también son altos, pero normalmente yo manejo pacientes remitidos. Por ejemplo, en mi consulta particular hay mucho remitente, ¿cierto? Que lógicamente uno deja a criterio del remitente la forma como va a rehabilitar al paciente. Lógicamente hay una comunicación, como yo les decía en la presentación, hay una comunicación con este remitente para que se haga de la mejor manera y conjuntamente, coordinadamente la rehabilitación del paciente. Entonces, mal haría yo de decirle a un rehabilitador cómo rehabilitar a su paciente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lógicamente, dentro de la prudencia, yo normalmente a un paciente lo contrarremito, doy la información de la endodoncia y dependiendo del grado de confianza que tenga con la persona, también sugiero cosas. Y para pacientes propios, los pacientes que me lo piden a mí directamente, sí, igual nosotros somos odontólogos y si está dentro de las capacidades de uno y del conocimiento y que uno realmente le resuelva al paciente, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, hago todo lo que es de retención intrarradicular, lo hago yo. Esa es y que muchos, inclusive rehabilitadores, me piden que haga retenciones intrarradiculares de una vez en el mismo momento de la endodoncia. Entonces, ¿qué se diría? Que de pronto es más para el rehabilitador, pero el que conoce el espacio endodóntico es uno, ¿cierto? Sin entrar en discusiones, porque es que, digámoslo así, el rehabilitador o la persona que haga rehabilitación, si es la persona que quiere hacer su propia rehabilitación, pues nada, es respetable. No sé si te respondí. Sí, 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 no, sí, exacto. Es que como estamos hablando que el éxito de la endodoncia Sí, es la manera en que se estructura entonces hay que tener como que mucho cuidado. Por ejemplo, usted que uno es odontólogo y todo, pero no va a tener el mismo cuidado que un rehabilitador, por ejemplo, que ese es el éxito de la endodoncia, diría yo. Y usted, pues usted lo hace porque usted tiene bastante experiencia, pero un odontólogo general que no tenga tanta experiencia en sí. eso, pues diría yo que es como que remitirlo para que sea más. Claro, total, total. Y hoy en día, tanto en medicina como en odontología se maneja la interdisciplinariedad y hay que respetar eso, ¿no?
el conocimiento del especialista, ¿sí? Yo, así como conozco odontólogos que tienen alguna especialidad y hacen endodoncia, es respetable porque, ¿sí? Pero como les decía en la presentación, la endodoncia no la hace cualquiera. Igual la rehabilitación no la hace cualquiera. Sí, por Entonces, eso. lo que tú dices es digamos, es el borderline entre lo ético, el límite para no pisar la manguera, es de que manejarlo con mucha prudencia. Pero Sí, si es un familiar tuyo, por ejemplo, si es alguien que confía mucho en ti y quiere que te haga, ¿por qué no? Y lo que tú dices, de pronto, el conocimiento, yo te contesto con esto fácilmente. Mira, la escuela americana normalmente revierte que diente tratado endodónticamente tiene que hacerse corona. Esa es la escuela americana, ¿sí? sí. Que puede sonar radical, pero a largo plazo, digamos que es más predecible una corona que una resina ocluso mesial o de 3 componentes. Entonces, tú sabes que la resina se desadapta, las Sí. paredes flejan, como los ha comentado, mientras que la corona amarra, la corona bien hecha, bien adaptada, pues va a funcionar muchísimo mejor. Entonces, digámoslo así, que es bajo criterio de cada quien cómo hace sus cosas y qué es lo mejor para el paciente. Eso sí hay que pensar en eso, qué es lo mejor para el paciente. Y si tú me dices, yo tengo mis límites como odontólogo para hacer una rehabilitación, yo prefiero que lo haga un rehabilitador, tal cual. Sí, ¿no? Y la parte socioeconómica también en el país que no Sí, es influye cierto, mucho. Entonces, total, total. muchas No todo el gracias, mundo doctor, tiene por su plata para una respuesta. corona. Con mucho gusto, Pablo. Doctor Pablo Sotomayor, a la idea, digamos, con el posgrado precisamente es darles ese manejo a nuestros especialistas integral, que por eso nos reconocemos en UNICIEO. Y como decía yo, pues basándonos en la evidencia, en lo mejor tecnología, para poder sacar todo esto, pues unos especialistas muy buenos. Mira, digamos, yo tengo precisamente la experiencia con el doctor Juan Carlos Sandoval. Él ve muchos pacientes míos y en la universidad también. Y precisamente ellos nos sugieren a nosotros qué sería lo mejor en la restauración de acuerdo a lo que haya sufrido el diente. Correcto. Sí, Ah, la bueno, comunicación. sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y para terminar, creo que la invitación sobra, ¿no? Pero digo, no sobra. Que conozcan el programa de posgrado de endodoncia UNICIEO, que los que están escuchando y no son especialistas y quieren especializarse, pues la invitación es a que se inscriban y pregunten por el programa y cualquier cosa, yo soy un libro abierto para lo que quieran consultarme, para lo que quieran preguntar, invitarme, lo que sea, con mucho gusto estaré presto a cualquier cosa. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias, Muchísimas doctor. gracias a Gracias, todos. doctora Marcela. Gracias. Bueno, gracias por asistir. Mil gracias a todos y como siempre, pues nos seguiremos viendo aquí. Y mil gracias, doctor, por su conferencia. Gracias por aceptarnos la invitación hoy. Y Doctora Marcela, felicitaciones de nuevo. muchas gracias. Felicitaciones por este logro, por esta renovación que le está haciendo usted al programa de endodoncia. Y sé que va a ser muy exitoso. Amén. Muchas gracias, doctora Marcela.